Oh, gloria a Cristo. Oh, gloria a Cristo. Alabanza al Eterno. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Alabanza a tu nombre. Alabanza a tu nombre. Alabanza. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, recibe la gloria. Oh, mi alma te bendice. Voy a predicar bajo el tema ¿cuál será tu paga? Conforme a la revelación de las palabras que el Señor me dio en este mensaje, ¿cuál será tu paga? Porque hay gente terrible en el Evangelio. El Señor contó una parábola de los viñadores que Él envió a trabajar en su viña, y habiendo convenido con algunos, al final de la jornada querían que le pagaran más que los demás. Cuando convinieron por un denario, todos los jornaleros, todos los que trabajan, antes de ir a trabajar, bendito sea el Señor, siempre se ponen de acuerdo con el precio por lo que le van a pagar el día. Amashama. No importa que el trabajo te salga más fuerte o que te salga más débil, tú conveniste por un precio y eso te van a pagar. Pero si tú no hiciste lo que tenías que hacer, tampoco te van a pagar. Porque no me digas que tú vas a convenir con alguien y te van a mandar a trabajar, y cuando el dueño del trabajo vaya encuentre que la hierba está sin cortar y que tú lo que echaste el día fue comiendo y barajando y no trabajaste. Entonces en esta viña, lamentablemente, hay que trabajar en el espíritu. Esta noche vamos a hablar misterio de parte de Dios, pero vamos a tratar de explicárselo con la sabiduría que el Espíritu Santo quiere, para que todo el mundo quede consciente, claro, fundamentado, para que el día de mañana no tenga excusa delante de Dios. Abasaba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6 al verso 10. Amén. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo es que tiene que vivir el cristiano siempre? Solo aquí hay creyente que vive confiado. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? ¿En dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pregúntale a alguien, ¿cuál será tu paga? Levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre poderoso de tu santo y amado Jesucristo, recibe toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios.
Establezco tu autoridad y tu poder en este lugar. En el nombre de Jesús atamos el principado asignado en esta noche, en este lugar. Los demonios, las huestes espirituales de maldad que operan en los aires, la declaramos inoperante, sin manifestación en el nombre de Jesús. Y estamos estableciendo, Dios mío, que tus ángeles guerreros se activan ahora en favor de este pueblo, en favor de cada vida, de cada alma en esta noche, en este lugar, en el nombre de Jesús. Avergüenza toda obra de tiniebla y glorifica a tu Hijo con poder y gloria, como tú sabes hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Que el que vino caído, levántalo; el que vino débil, fortalécelo; el que vino, Dios mío, atado, libértalo; el que vino enfermo, sánalo; y el que te ha muerto, dale vida, para gloria de tu nombre, Dios mío. Toda la gloria y toda la honra te la doy a ti, porque solo tú eres dueño, digno y merecedor de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor en esta noche, y el que pueda sentarse, siéntese un minuto. Es impresionante cuando nosotros caminamos las páginas de las Sagradas Escrituras, ver realmente la transformación. Bendito sea el Señor, el cambio que va surgiendo en nuestra vida. Bendito sea el Señor, nuestra mentalidad carnales, bendito sea el Señor, pecaminosa, como a través de la obediencia y el sometimiento a las Sagradas Escrituras, cuando caminamos, aleluya, el Evangelio, queriendo realmente obedecer a Dios y ser el instrumento que Dios quiere, la palabra misma se va encargando de limpiarnos, transformarnos, regenerarnos. Alabado sea el Señor. Ella va cambiando, alabado sea Dios, los pecaminosos por la cosa pura de arriba. Alabado sea Dios. Para eso tiene que haber un corazón dispuesto a dejarse cambiar por la palabra. Tiene que ser un corazón agradecido, sometido a Dios y a su palabra. Porque es más fácil someterse a Dios, a quien tú no ves, que a la misma palabra que tiene en la mano. Por eso es más fácil pedirle perdón a Dios que al hermanito que tú ofendiste, que le está viendo la cara. Llama. Porque hay gente que ofenden a su hermana, critican a su hermano, y cuando Dios se lo pone de frente para que se reconcilie y para que se arreglen con ellos, entonces van, aleluya, de hipócritas, y se le arrodillan a Dios. Señor, perdóname por lo que le dije a mi hermano, y Dios te lo pone en la cara para que le pida perdón. Suelta la ofrenda, suelta todo y vete, reconcíliate primero con tu rabacanta, libasama, con tu hermano, tu hermana. Al aplauso al Espíritu Santo de Dios esta noche. Caminando en las Sagradas Escrituras, no me limitaré solamente a los pasajes bíblicos que leímos. Tendré que caminar por la página de la Biblia para concientizar tanto lo de afuera como lo de adentro. Alabado sea Dios, porque el Evangelio se seguirá predicando, tratando de alcanzar el mayor número de almas, pero Dios también quiere asegurarse que los que están dentro están seguros, porque hay más gente que están babeándose en la iglesia que los que están afuera. Avanzaban a la canda. Yo me estoy dando cuenta que es más fácil rescatar un impío de la mano del diablo que un cristiano rebelde, desobediente, que ya la palabra le pasan por encima. Se han hecho insensibles a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Alguien trajo su lengua esta noche, alguien puede abrir su boca, alguien puede alabar a Dios. Dios mío, ¿cómo es posible que una ramera, un ladrón, un atracador, un criminal, un hechicero, un brujo se arrepiente, y a veces la misma noche que se arrepiente, el Espíritu Santo lo agarra, lo llena de su presencia, lo bautiza? Y yo conozco cristianos viajando por años a la iglesia, abacanda, y andan muertos, vacíos, no sienten ni saben lo que es presencia de Dios. ¿Cómo es posible? Dios me ha dicho, lo que pasa es que se arrepintieron pero no se convierten. Es mejor que se arrepientan de corazón. Avanzar a bacanda que te metió en la iglesia, bacanda, arriba, sábana, bacanda, avanza aquí, bacanda. Yo siento la presencia de papá esta noche en este lugar.
soy hoy. La palabra me ha ido revelando en el estado pecaminoso en el que yo caminaba delante de Dios, porque yo era enemigo de Dios, porque yo estaba muerto, porque no era posible yo presentarme ante su presencia, porque no era posible que yo pudiera entrar al trono de la gracia confiadamente como él puede entrar. En la condición que estaba era imposible, porque el hombre en pecado nunca podrá entrar a la presencia de Dios. Alábalo si puede que esta hora todo el esfuerzo que tú hagas, abacanda los clamores, abacanda y bacalla, las oraciones, a todo lo que tú puedes invocar es en vano. Dios no oye al pecador, pero seguro se arrepiente y el temeroso de Dios, a ese Dios oye. Suelta tu lengua y alábalo. Por eso es que los religiosos, los católicos, ellos piensan que por sus vanas repeticiones y por su palabrería serán escuchados a bacanda, y lo que no saben que va juicio acarrea. Yo creo que rezando 200.000 Padre Nuestro y 200.000 Ave María, eso no lo escucha ni el diablo. Porque el diablo sabe quién fue María. Y el diablo sabe el tormento que le causó a esa muchacha cuando la persiguió, la amedrentó, la amenazó para que abortara, pero María le prestó su vientre a Jesús. Pasó el proceso, abacanda y vasallo, nadie la pudo detener, nadie pudo abacanda. Dios siento el poder de Dios. Suelta tu lengua esta noche. Padre, se me metió Dios por dentro esta noche, que yo siento mi cuerpo anestesiado. Anda pues futuro requi, manso, requendo, quiba, abacanda. Yo quisiera que todas las mujeres cristianas que están aquí se convirtieran en una joven, una mujer como María. Abacanda valiente, forzada. Abacanda que cuando el diablo dijo, te voy a destruir, abaquima la abacanda y basaba. Alguien trajo su boca esta noche, alguien puede soltar su lengua, alguien puede alabar a Dios. Vea esta vieja cachimbúa, lengua larga, mentirosa, adúltera, fornicaria, y que imitadora de María. Ay, María era ramera y pandillera, fumando cachimbo, tabaco, bebiendo brugal, bebiendo presidente, bailando reggaetón y bachata y andando en la calle prostituyéndose. María no era una pandillera como tú, María era una mujer santa, pura, limpia, delante de Dios. Alaba a Dios y para que esta hora. Pues en serio. Pues en serio. Pues era en serio. Bueno, señores, ¿no te quieren alabar la pichinga esta noche? Vamos, suelta tu lengua y alaba a Dios y pueblo en esta hora. Nosotros no le quitamos mérito a María. Le damos lo que Dios le dio, pero no pasamos de ahí tampoco. Honramos a María, pero adoramos a Jesús. Alábalo si puede que esta hora. Abacanda y basaba la bacalla. Exaltamos a los atributos de María, pero no le portamos a María, no le portamos a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan. No le portamos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que no pase. Ni basaba la bacanda. María estaba a Jesús, pero María no murió por ti. María no dejó sangre por ti. María no dio su vida por ti. María no resucitó por ti. María se murió y se quedó en la tumba esperando que la levanten de los muertos. Pero Jesús se levantó y está sentado en la tierra. Padre, yo siento el poder de Dios se va a meter esta noche a ti y va a sacudirte por los moños. Métete a los solares, métete a la distancia, métete. No puedo hacer esta noche, Señor. Ahí abajo, Basama. Y Pacada, y Pacada, y Pacada. Repamanso, Kumara, Bacanda. Lipacaya, Manso, que es de aquí. El Señor me dice, dile al pueblo que levante la mano. Dios mío, pero qué presencia se está metiendo aquí. Lindo, requendo, Kima, Rabasama. Dios mío, pero qué unción se está derramando en este lugar. Lipana, Manso, Kutur, Requima, Sama. Lenda, Kanda.
Sama, Sabie Kuman Sobekendo, Lituanando de Bensoqueo, Levan Sokurai, Sarakuma. Como tú no puedes hablar esto, por lo menos hablar esta noche. Como tú no tienes valentía para hablar esto, por lo menos alaba a Dios esta noche. Gózate alabando a Dios, que yo me gozo predicando la verdad del evangelio de Cristo. Saída, liba, sai. Padre, qué personaje. Cacho, levanta la mano para el cielo y adora a Dios, qué personaje, Dios mío. Levanta tu mano y adora a Dios. Ay, Abakima, Ramasanda, Liba Sakanda, Kima, Rabakaya, Enda, Rabaman, Sokuma, Sama, Ita, Yanai, Sanai, Nariba, Sama, Ita, Kaiku, Kai, Coco. Le está cayendo fuego encima. Aquí hay mujeres que Dios la pone violenta en el espíritu. Aquí hay mujeres que ya entendieron que no son de aquí de la tierra. Entendieron, Dios mío. Abasama, Kima y Abasama. Errakama, Santa Divacaya. Ay. Ay, pero qué gloria se va a meter esta noche en la pichinga. Ay, Dios mío, pero qué unción se va a meter en este lugar. Ay, cuánta gente sacudida en el espíritu. Cuánta gente, Dios mío, el Espíritu Santo de Dios. Abakima y Abasama. Anda, Rababasama, Kima, Saya. Itayama, Ukanda Kima, Urakabasama, Si hay algo que los hombres tienen terror, si hay algo que causa pánico en el corazón de la humanidad, es por lo que usted ve, que con cualquier cosita media rara que sienten en su cuerpo, andan una vez salen corriendo para el médico. Es porque ellos entienden que lo más importante es la vida. La gente no se quiere morir, la gente no quiere partir de esta tierra, la gente no quiere abandonar este cuerpecito, va a acabar y va a callar. Pero el hombre que caminaba conforme a la palabra, el hombre que sabe que lo que está habitando temporalmente en este cuerpecito terrenal, Abacanda que le espera una morada mejor que la que yo estoy ahora. Abacanda está loco por partir la tierra porque sabe que viene de este cuerpo, pues más que se consagre, está ausente de su Señor, y es mejor partir de esta tierra estar presente en gozo. Si vivimos por mismo, suelta tu lengua y alaba a Dios si puede que ahora, alabado sea Dios. El Espíritu Santo me metió en una revelación tan profunda en esta palabra que yo me cabacanda, yo no podía avanzar y ahí tuve que detenerme, repasaba el mensaje, volvía, lo repasaba para ver claramente lo que Dios trataba de hablarme, y me decía, nosotros andamos confiadamente, y Dios me decía como tú andabas antes, de cualquier cosita temía, de cualquier cosita te espantaba, la oscuridad le tenía miedo, era un pánico de cualquier cosa porque le tenía miedo a la muerte, pero ya tú sabes que la muerte no te puede separar de mí, ni la vida tampoco, la vacanta, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de la presencia de Jesús. Alaba si puede que esta hora, yo estoy loco por ir de esta tierra, alaba a Dios si puede que esta hora. Reprendo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Cuando el Señor me detiene en esta palabra, porque andamos por fe, no por vista. Ay, Dios mío. Dios me decía, tú ves por qué aquí un cristiano tiene que andar confiadamente. Hay condiciones, me dijo, todo el creyente y todo el ser humano que todavía camina por vista, anda buscando las cosas que le agradan, anda aquí barrabasama, por vista es que tú ves lo terrenal, por vista es que tú ves lo natural, por vista es que tú absuelves lo carnal, por vista es que tú buscas agradarte a ti mismo, porque por vista tú ves lo que le agrada al hombre de afuera, al carnal, al terrenal, al natural, es por vista que tú le pones a la carne lo que ella quiere, es por vista que tú ves lo que ella le agrada, es por vista que tú ves lo que ella se abativa, lo que ella quiere que tú le des, abativa la bacanda, pero Dios me decía, abacanda,
Lo que el alma necesita y lo que el espíritu necesita no es por vista sino por fe. Y Dios me decía, abacanda los que andan por vista, buscan las cosas del mundo, las cosas terrenales, las cosas que se ven, las cosas que le agradan a la carne. Pero Dios me decía, los que andan por fe, buscan la palabra, buscan la promesa de la palabra, buscan lo que le agrada al espíritu la palabra, lo que le agrada al alma la palabra. Abacanda la palabra no se camina por vista sino por fe, creyendo todo lo que Dios estableció en la palabra de Dios y aplicándolo a nuestro espíritu. Suelta tu lengua y alaba a Dios. Si puedo en esta hora, alabamos a Dios. Toda esa cristianita y cristianos sancochados, toda esa iglesia mundana y moderna andan caminando por vista. Todo lo que ven en el mundo lo quieren, lo suelen, le agrada al carnal. Pues la mujer espiritual y el hombre y la mujer espiritual que camina por fe, lo que le agrada a la carne nosotros lo aborrecemos. Lo que los ojos naturales quieren buscar nosotros lo despreciamos. Ay, 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 es por eso que esto es locura para el que se pierde. Pero el que se pierde es un carnal, el que se pierde es natural. Es por eso que esto es locura. Pero donde que se hacen haya esas faldotas así. Lo que pasa es que la tuya tú las hayas prohibido en la boutique y en la tienda, pero nosotros la encontramos en la Biblia. Alaba a Dios si puede en esta hora. Y a donde que esta mujer haya todo esto que se pone. Lo que pasa, carnal, que todo lo que tú te pones, tú lo buscas prohibido en el mundo como agrada a ti. Pero nosotros buscamos por fe en la palabra de Dios lo que le agrada al alma, lo que le agrada al espíritu. Suelta tu lengua, abre tu bocota y alaba a Dios si puede en esta hora. Yo me digo, nadie por vista alimenta el alma, nadie por vista alimenta el espíritu. El que anda por vista alimenta la carne, satisface la carne, pero el que anda por el espíritu y por fe alimenta su espíritu y su alma en la palabra de Dios. En la palabra de Dios yo me he encontrado con tiendas, con una boutique que solamente venden camisa manga larga para los hombres. En la boutique de la Biblia nada más hay pantalones finos. El cristiano que todavía se pone esos jeans es porque tú andas por vista todavía y te ajustas en ellos para agradar la carne todavía y agradar el mundo. Aquí marabasanda, esos cristianos que todavía ni que ministro de Dios, que se suben a un altar todavía en polochecito y en camisita por aquí, es porque tú andas por vista todavía y tú andas como agradándole a la sierva, a ver cómo te ves y todavía te sientes mal cuando la carne se te retuerce. Suelta tu lengua y alaba a Dios si puede en esta hora. Anda rabacando a esos cristianos que tú lo ves en franelita, empapuchados, y aquellos que cogen los pantalones de tela entonces y los vuelven puestos un tubito y parecen quimalitos congelados. Es porque usted anda por vista y anda buscando cómo agradar al diablo, al mundo y a la carne. Pero el hombre de Dios entre más pierde la paliosa en el mundo, más agrada al espíritu y al alma. Ahora si puede en esta hora, menos persecución tiene del diablo y del mundo y de la carne. Suelta tu lengua, abre tu bocota y alaba a Dios si puede en esta hora. La mano hacia Dios. Se están poniendo serios. No estamos predicando todavía, ya están serios. Santo, dale el aplauso al Señor en esta noche. Luis la Racanda, Pima, Sama. Y afina tus oídos. Esta tarde, cuando yo llegué aquí, me paro en el vehículo ahí. Y en esa banquita que está ahí adelante, vi unas cuantas jóvenes, la que trabaja en la banca y otra joven más. Y vino otra y se paran ahí. Y el Señor me decía, observa el espíritu de prostitución y de inmoralidad que está metido en la pichinga. Y me decía, mira cómo esa sinvergüenza rastrera, cuántos hombres ya se han acostado con ella porque andan vendiendo la vergüenza de su desnudez.
y se sienten bien porque andan por vista, agradando la carne y cómo conquistar y cómo llamar la atención. Ucamasanda Vivacaya, por lo que Dios me dijo, por eso es que estoy airado y a muchos las voy a cortar antes de tiempo en la tierra. Y a muchos las voy a consumir con enfermedades vaginales que se cojan hasta asco. Y a muchas para poderlas salvar, la voy a meter cáncer y la voy a meter en la cama de un hospital y envuelta en 20 y en 30 sábanas de la fiebre tan grande que le van a dar, ahí la va a salvar. Aquí Marabacanda por rebelde desobediente. Y lo grande es que cuando Dios manda esta palabra son las que menos se acercan a escuchar a Dios. Sin vergüenza, ramera y moral, suelta tu lengua y alaba a Dios. Si pueden esta hora, hay que hablar la palabra. Lo tiene que mandar el profeta a hablar a la canta como él se siente. Ay, Dios mío, yo siento a Dios. Entre ella misma, tú no oyes una conversación entre ella misma diciendo, y no te da vergüenza andar así, porque cómo le puede hablar si ella anda peor. Al contrario, cuando hayan una con una faldita media corta, se la buscan más corta para que la competencia continúe. Y así hay cristiana con el diablo por dentro todavía, con la carne vivita todavía, con esa metresa que tienen un fuego interino, una lascivia que quisieran desnudar los hombres con sus atributos. Escucha, joven, desde anoche Jehová te está hablando. No te hagas la chiva loca, que no tengas problemas. Esto no es para que estés haciendo chistes, sino para que agarre cada palabra y la aplique a tu vida. Que el tiempo se acaba, la iglesia está en emergencia, hay que realizarla rápido, hay que operarla rápido, hay que sacar y el tripán, no tenga que tripán. Esta vida muerta, Cristo viene a batalla. Aquí nadie se puede estar preparando, todo el mundazo tiene que estar listo ya. Y sabemos que tanto que estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor. ¿Por qué, varón? Porque la carne nunca se podrá sujetar a Dios, ni tampoco puede. ¿Tú entiendes? Que tú puedes ayunar 40 días y más se te revela la carne. ¿Tú entiendes que puedes orar 12 horas y más rebelde está la carne? Hay gente que se pregunta, Dios mío, pero ¿por qué que ayuno tanto y esta guerra? ¿Por qué que oro tanto y esta guerra? Pero salí de un ayuno ayer y ahora es que tengo batalla. Pero comencé a clamar por mi familia ahora es que se me han levantado. Ay, Dios mío, Dios me entiende. Liba, canta, quima. Cuando tú ayunas, tú sabes lo que hace Dios, que es lo que te hace más fuerte en el espíritu, para que pelees con la carne también. Abacanda, porque la carne no se arrepiente ni tampoco puede. Suelta tu lengua. Anda, rabacanda, deja de cuadrarte ni al diablo y cuádrate a la carne. Abacanda, coge los guantes esta noche y le vamos a pelear. Y aquí para allá voy a pelear contigo. Y aquí para allá voy a pelear contigo. Métete en el ring, métete en el ring. Abacanda, que el diablo le ha hecho reverencia a la carne. Señora carne, yo me estoy dando cuenta que usted es peso completo. A pelear con los cristianos y tráigamelo directo al infierno, que yo lo recibo. Los cristianos reprenden al diablo y la carne muerte la risa. Báñame, evíteme, abrázame, perfúmame, ponme taco, maquíllame. Abacanda, iba sábana la calle. Ajústame en esa licra, súbeme en esos tacos.